uno suele denotar la definición de una función como una letra, paréntesis, la variable y luego la definición en sí misma. Por ejemplo, x cuadrado por una constante a. Ahora, la letra da lo mismo. Puede ser una letra g, por ejemplo, una w y, no sé, la función w cuadrado menos seno de w. O puede ser x y t. Y tener que la definición es x más b0 t. Ahora, uno llama a lo que está entre paréntesis de la función x, en este caso, argumento. Es decir, este es el argumento, este es el argumento, este es el argumento. ¿Ya? Y yo puedo tener algo de este estilo, por ejemplo, en donde en el argumento voy a colocar w más delta w. ¿Esto qué significa? Que en cada parte donde vaya el argumento, en este caso w, yo debo reemplazar por w más delta w. En este caso es el argumento al cuadrado. Entonces yo coloco el argumento, que es w más delta w al cuadrado, menos, aquí es seno del argumento. Entonces seno, el argumento es w más delta w. Ahora, en el contexto de la ecuación de la recta, uno suele denotar a la función que depende de x como y. ¿Ya? Pero perfectamente la función que estamos graficando puede depender de t, por ejemplo. Y podríamos llamar a esto x. ¿Ya? Entonces x sería una función de t, que es lo que ocurre en el caso cuando vemos el movimiento unidimensional a lo largo del eje x. ¿Ya? Pero esto es notación. Vamos a ver la ecuación de la recta que atraviesa dos puntos. ¿Ya? Si yo tengo dos puntos, puedo calcular la ecuación de la recta que atraviesa esos dos puntos. ¿Ya? Y la ecuación de la recta, dados dos puntos, es esta de acá. Entonces aquí yo puedo tomar el punto x1, es decir, este de aquí, y reemplazarlo en la ecuación. Aquí coloco x1 y 1 y voy a obtener la ecuación de la recta, donde este m es la pendiente de la recta y la pendiente que nos indica la inclinación. Voy a dejar esto aquí escrito al ladito y luego vamos a volver a ello. ¿Ya? Y la pendiente se calcula así. Ahora, si nosotros reescribimos un poco esta ecuación, obtenemos lo siguiente. mx1, voy a pasar el y sumando al otro lado y voy a quedarme con mx más y1 menos mx1. Y yo puedo nombrar a todo esto b. Entonces puedo escribir mi ecuación de la recta como y es igual a mx más b, que esta es otra forma como aparece la ecuación de la recta. ¿Ya? Es decir, puedo calcular la ecuación de la recta dado dos puntos, o me pueden dar directamente la ecuación de la recta así, donde este b representa el punto en donde la recta corta al eje y. A continuación vamos a ver un poco más en detalle qué significa esto de la pendiente. ¿Ya? Porque ya sabemos que la pendiente nos da la inclinación de la recta, pero trabajemos un poquito más esto. Si ustedes se fijan, x2 menos x1 es este tramo de aquí, y que yo perfectamente puedo escribir como delta y. Recuerden que delta significa final menos inicial.
Ya, entonces podemos perfectamente decir que esto es delta i. Y lo mismo ocurre aquí en el tramo horizontal. Este trozo de aquí, si ustedes se fijan, es x2 menos x1, que yo puedo escribir perfectamente como delta x. Ahora, si nos fijamos bien, aquí hay un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos que el ángulo en un triángulo rectángulo, o un ángulo en un triángulo rectángulo, se relaciona con los lados. Hay distintas funciones que relacionan un lado con la hipotenusa, otro lado con la hipotenusa, o ambos catetos. En este caso en particular, nosotros podemos relacionar el ángulo con este tramo de aquí, delta i, y este tramo de acá, delta x. ¿Y qué función trigonométrica hace eso? La tangente. Entonces, yo puedo darme cuenta que la tangente del ángulo de este triángulo es igual a delta i partido en delta x. Entonces, si nos fijamos, la pendiente se relaciona con el ángulo de elevación de esta recta con respecto al eje horizontal positivo. Cuando tenemos rectas de esta forma, la pendiente es positiva. Cuando tenemos rectas que van hacia abajo, la pendiente es negativa. Ahora vamos a reescribir la pendiente, es decir, va a seguir siendo la misma interpretación geométrica, va a seguir significando lo mismo, pero lo vamos a escribir de formas distintas. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la definición de derivada. Y en la definición de derivada muchas veces lo expresan de una forma u otra. Entonces, para no confundirnos cuando leamos un libro o cuando veamos otro video o cuando veamos alguna explicación, tengamos claro de dónde vienen esas diferencias de notación o esas formas distintas de expresar la derivada. Que en el fondo la idea es la misma. Nosotros sabemos, porque nosotros lo definimos, o nosotros mismos lo escribimos, mejor dicho, que delta x es igual a x2 menos x1. De aquí yo puedo despejar x2 y escribirlo de la siguiente forma: x1 más delta x. Ya, tenemos nuestra primera expresión reescrita. Por otra parte, nosotros podemos escribir los y como función de x, ¿cierto? Entonces, y1 va a ser fx1 e y2 va a ser f de x2. Y nosotros ya sabemos que x2 lo podemos reescribir de esta forma. Entonces podemos expresar esto mismo como f de x1 más delta x. Y podemos reescribir esta misma expresión de arriba de la siguiente forma: la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Y2 sabemos que lo podemos escribir así: f de x1 más delta x menos f de x1. Y en el denominador, x2 lo podemos escribir de esta forma: x1 más delta x menos x1. Si simplificamos el x1 en el denominador, esto nos va a quedar escrito así: f de x1 más delta x menos f de x1 dividido en delta x, ¿cierto? Porque el x1 lo simplifico aquí. Es decir, tenemos dos formas, esta de aquí y esta de acá, de representar la pendiente de una recta.
La idea es la misma, solo que está escrito de forma distinta o utilizando notación diferente. Y en el dibujito lo único que cambiaría sería que aquí este x2 es con negrito, este x2 es x1 más delta x y 1 es f de x1 y 2 es f de x1 más delta x. ¿Ya? Y eso es. Es decir, podemos escribirla pendiente de estas dos formas, como delta y partido en delta x, o x2 menos x1 dividido en x2 menos x1, o como la función evaluada en x1 más delta x menos la función evaluada en x1 dividido en el delta x. Ya sabemos cómo calcular la pendiente de una recta. Ahora nos podemos preguntar cómo calcular la pendiente de una curva. Y lo primero que podemos notar es que la pendiente en una curva varía, es decir, no se mantiene constante como en la recta. A medida que yo me voy moviendo en x, la pendiente va haciéndose cada vez más negativa. Entonces, lo que podemos hacer es partir por una aproximación y calcular la pendiente entre dos puntos. ¿Cómo calculábamos la pendiente entre dos puntos? La función evaluada en ese punto menos la función evaluada en el punto. Y todo esto dividido en delta x, que era la distancia, ¿cierto? Ahora, esto nos da la pendiente de la recta que atraviesa estos dos puntos. Algo que nosotros podemos hacer es ir disminuyendo este x, es decir, cada vez haciendo más pequeña la distancia que hay entre x1 y x1 más delta x. ¿Y qué ocurre si hacemos eso? Bueno, lo que ocurre es que cada vez nos vamos a ir acercando más a la pendiente en el punto x1. Es decir, a medida que hacemos más pequeño este delta x, la función o los puntos i1 y 2 se van acercando. ¿Cierto? Lo mismo que x1 y x1 más delta x. Y esta recta se va acercando cada vez más a la recta que pasa por el punto x1. Y solo por el punto x1. Es decir, al hacer eso tendríamos la pendiente de la recta que pasa por el punto x1. ¿Y cómo escribimos eso? ¿Cómo escribimos eso, esa idea de que el x se va haciendo cada vez más pequeño? Lo escribimos de la siguiente forma. Voy a mover un poquito esto. Aquí. Y escribimos lim de límite de delta x tendiendo a 0. Y esto de aquí representa esa idea de que el delta x lo hacemos muy pequeño. ¿Ya? No lo hacemos 0. Lo hacemos muy pequeño. Infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? Porque si fuera 0, no podríamos tener esta fracción, porque se indeterminaría. Pero como es el límite de delta x tendiendo a 0, pero no siendo 0, podemos tener perfectamente esta fracción. ¿Ya? Y esto es la definición de la derivada con respecto a la variable x de la función f de x 1. Porque estamos evaluando en el punto... Chuta, aquí está de más. Estamos evaluando en el punto x1. ¿Ya? Pero como x1 no le dimos ningún valor, perfectamente podemos escribir que el punto x1 es cualquier punto. Un punto x cualquiera de nuestro gráfico o de nuestra curva. Y tenemos la definición de la derivada en un punto. ¿Y cuál punto es ese? Cualquier punto de esta curva roja.
Otra forma de escribir esto mismo es utilizando la notación que habíamos ocupado hace un rato atrás. En vez de escribir f de x, escribimos y de x, y esto va a ser igual a el límite de delta x tendiendo a 0 de delta y partido en delta x. Una forma de entender esto así de forma coloquial, por decirlo así, es que cuando yo tomo el límite de los deltas y hago tender el delta x a 0, este delta se transforma en una d. Eso es una forma de entenderlo. Y de hecho en física uno suele hacer como ese jueguito. O entenderlo de esa forma, como elementos muy pequeños o infinitesimalmente pequeños. Matemáticamente no es la forma. Ya, veamos lo que acabo de explicar, pero con una animación o simulación de GeoGebra. Donde en este caso, al punto que yo llamé x1, aquí lo llaman a. Y delta x, aquí lo llaman h. En varios libros de cálculo lo van a encontrar ese delta x escrito como h. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir disminuyendo este delta x, es decir, la distancia que hay entre este punto aquí y este punto acá. Lo mismo que expliqué hace un ratito. Entonces, a medida que yo lo voy disminuyendo, el punto en la curva se va acercando al punto A, f de A. Yo lo voy haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y nos vamos acercando a la recta que pasa por el punto F, A. ¿Ya? Y ahora, si yo aquí me acerco infinitesimalmente, es decir, tengo un h igual a 0.0000000, muchos ceros y un 1, eso tendiendo a 0, voy a tener la pendiente de la recta que pasa únicamente por el punto F, o sea, por el punto A, f de A. Ahora aquí en la animación no puedo hacer eso y cuando lo hago 0 se indetermina. Pero cuando estoy cercano a 0, tengo la pendiente de la recta que pasa únicamente por ese punto. Y esa es la idea de derivada en un punto. Es decir, calcular la pendiente de la recta que pasa por ese punto. Vamos a ver que yo puedo calcular la pendiente en cada punto de esta curva. ¿Ya? Por eso lo notábamos como x, porque x es un punto genérico dentro de esta función. Es decir, podemos calcular la pendiente en cada punto de esta función o en cada punto de esta curva roja. Y como podemos calcular la pendiente en cada punto, podemos graficar las pendientes. Es decir, podemos hacer un gráfico de pendientes. O en otras palabras, graficar la función derivada. ¿Ya? Veamos esto de forma conceptual y después le colocamos numeritos y funciones y letras y hacemos algunos ejemplos de cómo calcular la derivada con la definición y ya después vemos unas tablitas de derivadas más comunes. Entonces, hagamos el análisis conceptual primero. Aquí en este punto, la pendiente podemos observar que es 0. ¿Ya? Es 0. Entonces, nosotros graficamos en el punto 0, pendiente 0. Para esta gráfica. Para otras gráficas, la pendiente en el punto 0 puede ser otra. ¿Ya? Luego, a medida que vamos avanzando hacia acá, hacia el x positivo, la pendiente va disminuyendo. Ya, es decir, no sé, para este punto, por ejemplo, para este punto la pendiente va a ser aquí. No sé, supongamos menos 0.01. En este punto siguiente, la pendiente va a ser un poco más negativa. Entonces yo voy a la gráfica, busco el mismo punto en la gráfica de la derivada y nos supongamos esta un poquito más negativa. Menos 0.5. Y así. Entonces yo voy punto por punto graficando.
¿Ya? Y luego que grafico todo esto, me doy cuenta que la gráfica en este caso, bueno, no me quedó muy bien, pero para este caso la gráfica va a ser una línea recta. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una función cuadrática, la derivada es una recta. Y ahí está. Entonces en este punto va a ser aquí. ¿Ya? Es decir, tenemos la función, tenemos la derivada de la función y podemos graficar perfectamente la derivada de la función. ¿Ya? Otra simulación en GeoGebra es donde grafican la derivada de esta función verdecita o esta curva verde que está aquí. Entonces uno empieza a mover el puntito y si se fijan, aquí en plumito va dibujando cuánto vale la derivada en cada punto. Si fijan aquí, en este punto la derivada vale menos 4.41. Y aquí estamos, para este punto, aproximadamente ahí, menos 4.41. Vamos bajando, 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 bajando. Y aquí la derivada vale, ya no lo puedo dejar en menos 0.50. Pero ahí aproximadamente es menos 0.50, que estamos por aquí más o menos, justo. Luego seguimos bajando, seguimos, o mejor, avanzando en X, hasta que llegamos aquí, al mínimo de esta función, o a un mínimo local de esta función, donde la pendiente es 0, ¿ya? Porque es una línea horizontal. Y justo aquí, el gráfico de las pendientes, o de la derivada, el punto es 0. Continuamos, y la pendiente empieza a aumentar. Aquí, la pendiente empieza a aumentar, 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 y nuestro gráfico, o el puntito que nos va marcando la pendiente, aumenta. Y aumenta, aumenta, aumenta. Y lo mismo hacia acá. Si yo voy aquí, la pendiente empieza, después de aquí para acá, la pendiente empieza a disminuir. Disminuye, 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 hasta que llega el gráfico pendiente a un mínimo y después empieza a aumentar. Este punto donde la pendiente cambia de signo se conoce como punto de inflexión. ¿Ya? Luego aquí la pendiente empieza a aumentar, 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 hasta que llega nuevamente a 0. Aquí tenemos un máximo local. En un máximo local, la pendiente en ese punto es 0. Y aquí si se fijan, el gráfico de la pendiente, 0. Luego continuamos, la pendiente aumenta, 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 sigue aumentando. A continuación, vamos a calcular dos ejemplos simplecitos de la derivada por definición. Entonces lo primero que hacemos es escribir la definición de derivada y luego empezar a calcular. Entonces tenemos que el límite de delta x tendiendo a 0 y la función f evaluada en x más delta x. Es decir, esto es el argumento y lo reemplazamos donde va el argumento. Nos va a quedar x más delta x al cuadrado menos, y en este caso x, simplemente nos queda x al cuadrado. Y todo esto dividido en delta x. Continuamos. Aquí desarrollamos el cuadrado de binomio más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado, y todo esto dividido en delta x. Aquí debemos notar que si esto fuera una fracción simplemente y no tuviéramos el límite de delta x tendiendo a 0, tendríamos que escribir delta x distinto de 0. Porque si delta x no fuera distinto de 0, esto se indetermina y no podemos calcularlo. ¿Ya? Pero como aquí tenemos el límite de delta x tendiendo a 0, esto ya nos dice que delta x es distinto de 0. Tiende a 0, pero no es 0. Entonces no hay problema con esta fracción. ¿Ya? Entonces continuamos. Y aquí podemos simplificar, lo voy a anotar con rojito, podemos simplificar estos de acá. Y
podemos factorizar por delta x. Entonces nos va a quedar el límite de delta x y voy a escribir aquí delta x, chuta, delta x, paréntesis 2x más delta x, y todo esto partido en delta x. ¿Ya? Y aquí viene algo clave. Yo puedo simplificar estos delta x. ¿Por qué razón? Por lo que acabo de explicar, porque tengo el límite de delta x. Esto me dice que delta x es distinto de 0. Tiende a 0, pero no es 0. Entonces yo puedo simplificar aquí y acá. Si no tuviera el límite, no podría hacer esto, porque podría darse el caso que delta x fuera 0. Y si fuera así, estaría realizando algo que no puedo hacer, porque estoy haciendo algo que está prohibido, estoy dividiendo por 0. Y cuando uno divide por 0 pasan cosas que no tienen sentido. De la única forma que podría hacer esa simplificación, si no tuviera el límite, es que explícitamente delta x fuera distinto de 0. Ya, pero si eso ocurriera, no tendríamos lo que vimos anteriormente, de que nos estamos acercando mucho al punto y calculamos la pendiente de la recta que pasa por ese punto. Entonces yo puedo hacer esta simplificación, porque tengo el límite aquí. Ya, una vez explicado esto, continuamos. De x, y como simplifiqué ya, esto me queda 2x más delta x. Y ahora viene el paso, o el siguiente paso, en donde saco el límite, o lo que se conoce, o a veces lo dicen, como tomar el límite. Entonces ahora tomo el límite de delta x tendiendo a 0. Ahora lo hago tender a 0. Cuando delta x tiende a 0, esto es 0. Entonces me queda 2x. ¿Ya? Es decir, tomo el límite de delta x tendiendo a 0, esto lo hago 0, y mi resultado es 2x. Si se fijan, aquí no he tomado el límite. Esto es distinto de 0. Está acercándose a 0, pero no es 0. De aquí a acá ya lo hice infinitesimalmente pequeño, tomé el límite, lo hice 0. ¿Ya? Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Voy a calcular la derivada de esta función, o la función definida por esto, k por t, donde k es una constante. Si se fijan, ahora nuestra variable es t. Entonces yo escribo la definición de derivada, pero ahora la derivada es con respecto a t, porque esa es nuestra variable. ¿Ya? Entonces donde había x, ahora pongo t. Luego escribo y evalúo. Donde va el argumento, t más delta t, va el argumento t. Entonces en este caso esto me va a quedar k t más delta t menos kt partido en delta t. Luego escribo límite, aquí realizo la multiplicación, delta t menos kt partido en delta t. Aquí puedo simplificar, ¿cierto? Esto me va a quedar límite delta t tendiendo a 0, k delta t partido en delta t. Luego puedo simplificar esto y me queda esto de acá. Luego tomo el límite, aquí no hay nada que hacer 0, así que simplemente el límite desaparece y me queda k. Es decir, la derivada de
una constante por la variable es simplemente la constante. Y propiedades de la derivada. No vamos a entrar en mayor detalle en esta parte, solo vamos a ver algunas nociones generales y un ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo la derivada de una suma o resta de funciones, esto es igual a la derivada de la primera función más menos la derivada de la segunda función. ¿Ya? Esto se puede extender a más funciones, es decir, puedo tener suma y resta de más funciones y va a ocurrir lo mismo. ¿Ya? Esto se dice que la derivada es un operador lineal. Lo mismo acá. La derivada de una constante por la función es igual a la constante por la derivada de la función. Ahora, si yo tengo la variable elevada a una potencia, en este caso una potencia n, y quiero calcular la derivada, esto es igual a n x elevado a n menos 1. Es decir, la potencia, podemos interpretarlo así, la potencia baja adelante de la variable y disminuye en 1. Y el exponente disminuye en 1. De ahí vamos a ver un ejemplo. La derivada de una constante es 0 y la derivada de la función coseno, la derivada de la función seno es coseno y la derivada de la función coseno es menos seno. Ahora, un ejemplo. Queremos calcular la derivada de y, donde y está definida de esta forma. Nuestra variable es t y este término, este de aquí y este de aquí, son constantes. Entonces, calculamos de i a dt. ¿Por qué dt? Porque nuestra variable es t. Por esa simple razón. Si nuestra variable fuera x, sería de i a dx. O si nuestra variable fuera w, sería de i a dt. Pero en este caso nuestra variable es t. Entonces, escribimos más adelante, cuando uno tiene práctica con estas cosas, no escribe todo esto paso por paso. Uno se salta hartos pasos. Ahora, yo puedo interpretar cada uno de estos términos como una función. Entonces esto podría ser la función i de t constante. Esto de aquí, la función 2 de t definida por una constante por la variable, y esto una función 3 de t. Entonces cada uno de estos términos lo puedo expresar o interpretar como una función. No hay problema en eso. Entonces puedo aplicar la primera propiedad que vimos y escribir la derivada de cada uno de los términos más la derivada de b de t más la derivada de un medio ahí t cuadrado. Ya. Y sub 0 es una constante. Así que la derivada de una constante, 0. Más tengo una constante por t, que t lo puedo interpretar como la función t. Es decir, la función, no sé, f4 de t igual t. Entonces, la derivada de una constante por una función sale la constante y queda la derivada de la función. En este caso es t. Más, ahora, un medio es un número, eso no cambia, es constante. Y es constante por enunciado. Entonces puedo sacar esto de la derivada y me queda de t cuadrado. Ya, continuamos. Voy a seguir escribiendo el 0.
Ahora, tenemos la derivada de t con respecto a t. Nosotros vimos que la derivada de la variable elevada a un exponente era igual a el exponente por la variable elevada al exponente menos 1. En este caso, nuestro exponente es 1. Entonces esto nos quedaría. Voy a colocar paréntesis, baja el exponente, t, el exponente menos 1. Más un medio de. Y aquí tengo lo mismo. Tengo la variable elevada a un exponente. En este caso el exponente es 2. Voy a escribir paréntesis, baja el exponente, queda la variable elevada al exponente menos 1. ¿Ya? Esperen un poquito, añado una página. Aquí está. Entonces, vamos a seguir anotando 0. Esto que nos queda 1, t, 1 menos 1, 0. Más un medio ahí por 2, t, 2 menos 1, 1. Continúo. T elevado a 0 es 1. 1 por 1, 1. ¿Ya? Cuando tenemos alguna variable multiplicado por 1, el 1 no la anotamos. ¿Cierto? Aquí nos queda un medio. Aquí tengo el 2. Puedo simplificar. Entonces me va a quedar simplemente AI por T1. Y cuando tenemos un exponente 1, simplemente no lo anotamos. Entonces nos queda que la derivada de I de t es igual a b sub 0 i más AI t. Y calculamos la derivada de la función definida por esto. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular derivadas utilizando Wolfram Alpha. ¿Ya? Y así pueden comparar sus resultados. Aquí estamos en Wolfram Alpha. ¿Ya? Ustedes se dirigen a www.wolframalpha.com. Este es un software que les permite hacer muchas cosas. Ahora nos vamos a centrar en particular en calcular derivadas de una variable. Para calcular derivada de una variable, ustedes escriben d la variable con respecto a la cual quieran calcular. Calculemos la derivada del ejemplo que vimos anteriormente. Entonces nuestra variable es t, espacio, y entre paréntesis escriben su función. En este caso nuestra función es i más b por, el por lo hace con asterisco, t más, les recomiendo utilizar paréntesis para que se los interprete bien, un medio por a por t, y el elevado pueden hacerlo de dos formas, con dos asteriscos, 2, o con este simbolito de aquí, 2. ¿Ya? Ese simbolito, cómo lo hagan, va a depender de cómo esté configurado su teclado. Así que ahí tiene que ver cada uno. ¿Ya? Y aprieto Enter. Y espero a que calcule. Y ¡charán! Me da cuánto es la derivada. Que es exactamente lo mismo a lo que llegamos nosotros. A t más b, salvo que está escrito de forma distinta. Bueno, en orden distinto, pero la suma es conmutativa. Así que no hay problema en eso. Y bueno, nos arrojan más información al respecto, pero en este caso no nos interesa. Ahora, veamos cuál es la función, no sé, de seno. Para escribir el seno es sin de t. Coseno.
Ya sabíamos eso. Y así, ustedes pueden jugar utilizando esto. Calculemos la derivada de una fracción, no sé, seno más t, chuta, elevado a, voy a colocar paréntesis, 2 más i menos t, y quiero que esto sea una fracción, así que este va a ser mi numerador. Le voy a colocar paréntesis, entonces todo esto va a ir en el numerador, y en el denominador va a ir toda esta expresión de aquí, coseno de 2t menos e de paréntesis t al cuadrado. ¿Ya? Una función que me acabo, o una expresión que me acabo de inventar. Presionamos Enter y Wolfram Alpha nos calcula la derivada. Bueno, se demora un poquito. Ahí está. Entonces, aquí nos escribe lo que nosotros quisimos escribir acá. Esto es importante que se fijen, porque a veces a uno se le pasa un paréntesis, o a veces por no colocar un paréntesis lo interpreta de forma distinta a lo que uno quiere escribir. Así que siempre fíjense en esta salida, que le exprese lo que ustedes quisieron escribir. Y bueno, la derivada de esto es esta expresión de aquí. Y eso. Ahora pueden calcular derivadas utilizando Wolfram Alpha. Y cuando tengan matemática en donde vean cálculo, pueden comparar su resultado utilizando esta herramienta de acá.